lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 35 minutos en el Ecuador, 14 horas con 35 minutos acá en Doha, Qatar. No se olviden que Sonorama es la radio que tiene los derechos de transmisión de los 64 partidos de la Copa del Mundo. Hoy, más adelante, todos a alentar al equipo charrúa, a la Celeste, a Uruguay, la República Oriental del Uruguay que se enfrentará a Ghana por la búsqueda de un pase a octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en representación evidentemente del fútbol sudamericano. Estamos acá en la sala de prensa del estadio Al Janoub, donde a las 10 de la mañana hora de Ecuador, 6 de la tarde hora de Qatar, jugará justamente Uruguay frente al equipo de Ghana. Usted lo puede escuchar, lo va a escuchar a través de las ondas de la gran señal nacional de Sonorama. Bueno, estamos, como siempre, a través de nuestra señal de radio, nuestras frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos por la internet a través de www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas digitales. Ya estamos todo ok en Facebook, nuestra transmisión de Facebook Live. Veamos cómo estamos en Facebook. Todo bien en Facebook. Estamos en Facebook. Habíamos tenido unas dificultades estos días con la transmisión de Facebook y no tenemos ningún problema, no hemos tenido ninguna dificultad en la transmisión de YouTube. Así que les invitamos a que vuelvan a escuchar el noticiero porque estuvimos ausentes una semana y media justamente por la Copa del Mundo de Qatar 2022. Yo mismo estoy por acá, pero igual pues estamos expectantes de la situación del país. Pero antes de empezar con el comentario, también estamos en TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros que se van conectando con nosotros, y estamos en Instagram. Igualmente pues saludos a quienes poquito a poco se van conectando a través de estas plataformas digitales. Gracias a los tiktokeros y a la gente de Instagram que siguen mis cuentas personales y en cambio las cuentas de Sonorama en YouTube y también en nuestra transmisión de Facebook Live. A ver, un poquito quiero mostrarles ambiente de mundial, ¿no? Ambiente del mundial. Era la madrugada en Qatar. La madrugada en Qatar y todavía se sentía ambiente de mundial. Póngale ahí unas imágenes, por favor, Roberto Carlos, de ese ambiente mundialista. Por ejemplo, ahí tienen ustedes en el metro. Esto era antes de las 3 de la mañana porque el metro trabaja hasta las 3 de la mañana. Ellos eran los marroquíes. Gente de Marruecos con mucha alegría, con sus instrumentos. No les puedo hacer escuchar el audio porque salgo en el mismo canal. Entonces, mientras hablo, no podemos escuchar el audio justamente por aquello, pero un poco lo que quiero es que observen las imágenes para quienes nos siguen de modo audiovisual. Ahí, pues, celebrando los marroquíes en la zona del metro, que de alguna manera es esta zona de confluencia acá en Qatar. Y también en el centro de Doha, ¿no? Póngale el otro video, don Robert. El otro video que da cuenta de cómo en el centro de Doha, 3:30 de la mañana, muchísima gente caminando. Y obviamente es el encuentro de culturas, ¿no? Ahí bien, miren ustedes en las imágenes, vemos árabes, vemos marroquíes, vemos brasileños, argentinos, tunecinos, ya no se ven ecuatorianos por la eliminación, pero ahí por ejemplo vemos marroquíes caminando por las calles de Doha. Es una confluencia de culturas, ¿no? La Copa del Mundo es eso, la Copa del Mundo es una confluencia de culturas, de lógicas, de idiosincrasias, de nacionalidades, gente que se encuentra representando a diversos países del mundo acá en Doha, que se ha convertido por estas semanas, por estos días, a propósito del Mundial, en el centro justamente del planeta por el desarrollo de la Copa del Mundo. Pongamos en cambio cómo amanece el día de hoy Doha, o más que amanecer del Ecuador, pero ya eran las 12 cuando yo capté el siguiente video, este video que está acá. Estas son las calles de Doha el día de hoy. Hasta hace un rato, a las 12 del día, 4 de la mañana hora de Ecuador, 12 del día, prácticamente desiertas, vacías, y ya les voy a explicar por qué. El viernes en la mañana es un día de rezo, es un día de oración para los cataríes, para el mundo árabe. Miren ustedes allí, están justamente los cataríes rezando, orando. Esto lo hacen el viernes en la mañana y por eso las actividades comienzan hacia las 2 de la tarde, más o menos, hora de acá. Estamos hablando de 6 de la mañana, hora de Ecuador. Ahí están orando. Es parte justamente de sus lógicas, ¿no? Es un día de oración, una mañana de oración, y miren ustedes, todos ahí en la calle.
alfombra, no sé cómo se llama, cuál es el nombre de la alfombra, yo le digo alfombra, para que ustedes un poquito me entiendan. Ellos están allí y se arrodillan y empiezan a orar, y alguien en un altoparlante va dirigiendo la oración. Esto es lo que nos encontramos justamente en Qatar, ¿no? En Qatar. Bueno. Gracias, Roberto Carlos. Le enviamos un saludo a Esteban Cárdenas, que me imagino que la envidia le mata al señor, pero bueno, le debe matar la envidia. Mientras no sea con su plata, señor, no sé por qué sufre. Bueno, suframos mejor por lo que está pasando en nuestro país. Gracias al mensaje de Rommel Jarrín, que está en sintonía, alto dirigente de la Asociación de Servidores Legislativos. También al querido Nahuel Mendoza, que está en sintonía. A ver. Hablemos de lo que pasa en el Ecuador a nivel de seguridad. Ayer ha sido un día terrible en atención a lo que ha ocurrido con el asesinato al estilo sicariato de el director de la cárcel del Inca, el señor Santiago Loza. Fue interceptado mientras se trasladaba por la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Gualo. Está claro que lo persiguieron. Está claro que estaban haciéndole un seguimiento al señor director de la cárcel del Inca. Lo interceptan en la avenida Simón Bolívar y lo acribillan. Al hombre lo matan. Ese, digamos, es el retorno, y lo decía ayer en mi cuenta Twitter, es el retorno al mundo real. El retorno a lo que realmente pasa en el Ecuador. El mundo real marcado por la inseguridad, que es sin duda la principal preocupación que enfrentamos los ecuatorianos. Y aquí yo quiero hacer un planteamiento, porque ¿cuál es el nivel de seguridad? Y ojo con lo que voy a decir, y que se entienda. ¿Cuál es el nivel de seguridad que el Estado ecuatoriano proporciona a, en este caso, personas que corren un riesgo por su propia actividad? Y nos referimos a directores de los centros de privación de la libertad. Corren un riesgo. Voy a poner esto aquí. Ahora sí. Corren un riesgo por su propia actividad. Los directores de las cárceles. Si estamos hablando de una situación de violencia, de crimen organizado, de que las cárceles han sido tomadas por grupos mafiosos, que el Estado ecuatoriano supuestamente está tratando de hacer lo que corresponde, yo todavía soy muy crítico sobre aquello. Yo creo que el Estado y el gobierno, tanto el gobierno anterior cuanto el gobierno actual, han tardado demasiado para tomar decisiones contundentes que permitan ir solucionando la crisis del sistema carcelario de la República. En cosas tan básicas, tan simples como el poner escáneres tipo arco en los accesos de las cárceles, que lo vienen ofreciendo hace rato. La semana anterior hubo un anuncio respecto de la implementación de un sistema de altísima tecnología. Vamos a ver cómo funciona. Ojalá que funcione y ojalá que ese sea el principio del camino para poder ir solucionando la crisis carcelaria. Pero está claro que la situación ha desbordado, que el Estado ha sido poco eficiente o ha sido ineficiente. El Estado, no el gobierno solamente, sino el Estado. El Estado ecuatoriano ha sido ineficiente para controlar la crisis en las cárceles del Ecuador. Ineficiente. Y para muestra, los grupos mafiosos tomados justamente las cárceles de la República. Tomados, porque se han tomado las cárceles del país. Frente a ello, lo lógico es que quienes dirigen las cárceles tengan un mínimo de seguridad, tengan acompañamiento por parte de miembros de la seguridad. Y además, un elemento fundamental, el uso de la inteligencia para estos menesteres, porque para esto tiene que servir la inteligencia. Por supuesto que la inteligencia no sirve para contrarrestar determinados imponderables, pero la inteligencia sí permite crear escenarios, establecer escenarios, anticipar escenarios. La inteligencia permite anticipar escenarios. Y al anticipar esos escenarios se toman recaudos, se toman medidas de seguridad con el uso de la inteligencia. La inteligencia no tiene que servir para perseguir opositores. La inteligencia no tiene que servir para escuchar conversaciones entre políticos. La inteligencia no tiene que servir, inteligencia entre comillas,
Porque está claro que quienes implementan los famosos troll centers son poco inteligentes o nada inteligentes, muy inteligentes para pretender pensar que la utilización de cuentas troll o de bots para generar tendencias termina contribuyendo a posicionar mejor la imagen de un político, de alguna autoridad. Nada inteligentes, pero se creen inteligentísimos. La inteligencia debe servir para otra cosa, no para eso. La inteligencia tiene que servir para anticipar situaciones de riesgo y prevenir. Prevenir. Mi pregunta es, ¿hay inteligencia detrás de la situación de inseguridad que vive la República y de necesaria seguridad que requieren los funcionarios del sector penitenciario de la República? Usted no puede tener un director de una cárcel sin seguridad. Perdónenme. Y ahí es cuando cae muy mal que gente que probablemente tenga un riesgo inferior, que no tenga el mismo nivel de riesgo, tenga un riesgo inferior, resulta que sí tiene resguardo policial y tienen un vehículo de la policía y reclaman a las autoridades para que les den un mejor vehículo. Prioridades. El país requiere prioridades, que se priorice la seguridad hacia quienes realmente lo necesitan. Y está claro que los directores de las cárceles, no es el primer caso de un asesinato de un director o directora de una cárcel. No es la primera vez que ocurre. Y si ya ocurrió antes, ¿por qué el Estado no ha tomado correctivos? ¿Por qué el Estado no ha tomado en cuenta la necesidad de asignar un nivel de seguridad mínimo, por lo menos, para ese director o directora de un centro de privación de la libertad? Creo que esto es fundamental que se entienda, creo que es fundamental que se comprenda que por el nivel de riesgo, hay funcionarios que requieren muchísima más seguridad dentro de las prioridades frente a otros, tal vez políticos, personajes de la opinión pública, etcétera, que, perdónenme, tienen asignado un policía para que les resguarden la seguridad y tienen un nivel de riesgo inferior. No es que no tienen un nivel de riesgo, pero está claro que tienen un nivel de riesgo inferior si comparamos justamente con el nivel de riesgo que corren los directores de las cárceles de la República. ¿Ya? El Estado somos todos, me dicen. A ver, pero yo estoy hablando de las instituciones del Estado, estimado Germán. No estoy hablando de los ciudadanos. Estoy hablando de las instituciones del Estado. Cuando yo digo el Estado, no me enfoco solamente en el gobierno. Ya, el gobierno tiene un papel superlativo. Pero también hablo de la función legislativa por el papel vinculado al ámbito de las leyes. Hablo de la función judicial. Porque a mí me parece que dentro de la responsabilidad o corresponsabilidad directa de la situación de inseguridad, la primera responsabilidad la responsabilidad es general del Estado. Y dentro del Estado la primera responsabilidad tiene el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza pública, tiene el monopolio de la Policía Nacional. La segunda responsabilidad la tiene la Administración de Justicia, que va de la mano con el Ejecutivo. Va de la mano con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque son los jueces y los operadores de justicia los que se encargan de juzgar. Y ahí hay unas fallas realmente complejas, hay una situación muy grave. Porque está claro que los operadores de justicia no se ponen de acuerdo y no miden con la misma vara todos los casos. Para unos casos, sí, prisión preventiva. Para otros casos, medidas cautelares sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. No se juzga con la misma vara. La justicia tiene un papel protagónico en el ámbito de la inseguridad. ¿Ya? Y en tercer lugar, el legislativo. ¿Por qué? Porque el legislativo es el que prepara las leyes. Pero yo en lo personal, y lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que lo que pasa en el Ecuador no es un problema de leyes, porque tenemos leyes para regalar. Y Ecuador puede tener la mejor ley del planeta, puede tener la mejor ley del mundo, pero mientras la ley no se aplique, mientras no aprovechemos la vigencia de la ley para aplicarla convenientemente, no va a servir para nada. Entonces yo ubico en tercer lugar al legislativo, en tercer lugar, cuando yo hablo del Estado. Por supuesto, los ciudadanos somos parte del Estado, pero los ciudadanos dependemos de las instituciones del Estado. Y son esas instituciones del Estado
las obligadas a brindarnos a nosotros seguridad. Ubico también en otro nivel a los gobiernos locales, a las alcaldías fundamentalmente, porque las alcaldías vienen a ser parte de los niveles de gobierno más cercanos al común de los ciudadanos, y porque también desde sus competencias pueden hacer algo en función de la seguridad para contrarrestar ese clima de inseguridad. Municipalidades que cobran una tasa de seguridad, ¿en qué invierten esos recursos? Entendiendo que obviamente las municipalidades no mandan sobre la policía y los policías metropolitanos o municipales no tienen las mismas competencias que los policías nacionales. Entendiendo aquello. Pero por supuesto, yo digo, Ejecutivo, función judicial, como responsables o corresponsables primigenios del ámbito de seguridad. Y yo decía la Asamblea Nacional en un tercer lugar. Yo lo ubico allí porque, como digo, siento que no es un problema de leyes per se, sino un problema de ejecución, de aplicación de las actuales leyes. Pero también hay que llamar la atención de los políticos nuestros, pues. Hay que llamar la atención de los representantes del pueblo ecuatoriano en la función legislativa, que en lugar de trabajar con sentido de país, debatiendo lo realmente importante, criticando lo que corresponde, con argumentos, cuestionando el accionar de otros sectores políticos, pero con argumentos. Nuestros políticos no aprenden y siguen en medio del show, un show barato que hace que la Asamblea Nacional tenga unos números paupérrimos. Y para muestra lo que pasó esta semana en el curso de la aprobación del proyecto que busca derogar o buscaba derogar, porque ese proyecto no tiene futuro. Y eso ya se sabía. O sea, le han querido vender la idea al país de que la Asamblea se ha sintonizado con las demandas nacionales, que la ley tributaria, que fue un golpe artero a la economía de la clase media, que no sé qué. Señores asambleístas, ustedes viabilizaron que la reforma tributaria entre en vigencia por el Ministerio de la Ley el año pasado, porque se hicieron los locos. ¿Ya? Se hicieron los locos el año pasado. Y lo dijimos en este espacio, en noviembre del año pasado, hace un año, en este espacio. Se hicieron los locos y nos quisieron vender humo y nos han dado 50,000 explicaciones. Hoy quieren vender al país que son los salvadores de la patria, al plantear la aprobación de una ley para derogar la reforma tributaria que no tiene futuro porque el presidente de la República la va a vetar totalmente. La va a vetar totalmente. Pero en medio de eso, la Asamblea esta semana dio un nuevo espectáculo. Póngale, Roberto Carlos, el video del momento en que interviene la asambleísta Viviana Veloz, por favor, y el incidente que se generó allí. Tenga la bondad. Hola, y por eso nosotros presentamos este proyecto de derogatoria y además también presentamos... Señora asambleísta Quispe, quien dirige la sesión es quien habla. Está en 2 minutos 19. Si quiere, venga y vea. Prosiga, asambleísta. Llevo 2 minutos. Mira la pantalla. Nuevamente aquí opera la violencia política. Y resulta... espera ahí. Señores asambleístas, por favor. Escolta legislativa. Señores asambleístas, por favor, ocupar sus curules. Esto pasó esta semana. Resulta que intervenía la asambleísta Viviana Veloz, de la bancada de UNES. Hubo ahí un impasse con el asambleísta Salvador Quispe y se levanta furibundo el asambleísta Blasco Luna, de la bancada de Unión por la Esperanza. Ruédale el otro video, por favor, mientras voy comentando, Roberto Carlos, que es el video que captó la cadena de televisión Ecuavisa, el momento que intervenía la asambleísta Viviana Veloz. Tiene el otro video ahí, don Roberto. El otro video, por favor, ese mismo. Ya. Primero, ahí el asambleísta Ferdinand Álvarez dice de todo a Salvador Quispe. Y después, en la intervención del asambleísta Veloz, se levanta, y ahí ven ustedes, el asambleísta Blasco Luna se levanta, y miren ustedes. La asambleísta Yajaira Urresta tuvo que contenerlo
Yo no sé si el asambleísta Luna le quería agredir físicamente al asambleísta Quispe. Yo no lo sé, eso lo sabe solamente él. Pero se levanta furibundo y ha tenido que ser agarrado por la asambleísta Yajaira Urresta para que no lo agreda al otro, al asambleísta Quispe. Ese es el espectáculo de esta asamblea. Ese es el espectáculo. Pero cuando uno les cuestiona esto, se ponen bravos, se enojan. Porque creen que hay que aplaudirles. Creen que había que aplaudir a Diego Ordóñez por referirse en términos despectivos a Mónica Palacios, algunos sectores, los unos, ¿no? Hay que aplaudir a Diego Ordóñez. Diego Ordóñez, tiene derecho de su libertad de expresión y hablaba del tubo contra Mónica Palacios. Tan cuestionables lo uno con lo otro. Y si vamos a cuestionar, cuestionemos todo. Esto, por ejemplo, que además, un dato no menor, el asambleísta Blasco Luna estaba con una camiseta de la selección. Y en medio de la camiseta con una leyenda, apoyando un candidato, el candidato de su movimiento político a la alcaldía de Quito, haciendo proselitismo político con una camiseta en plena sesión de la Asamblea Nacional. Eso también es cuestionable. O sea, si vamos a cuestionar, cuestionemos todo. Cuestionemos todo. Si cuestionamos determinadas prácticas y determinadas lógicas, cuestionemos todo. Con ese espectáculo, la Asamblea quiere elevar sus números. Gracias, Roberto Carlos. La Asamblea aspira a elevar sus números, a tener una mayor imagen, una mejor imagen, con esos espectáculos baratos. Mientras el país se desangra, viviendo una situación de inseguridad, mientras mataron ayer a un funcionario penitenciario, mientras no aparece Germán Cáceres, el femicida de María Belén Bernal, mientras tenemos necesidades, mientras nuestro pueblo tiene necesidades, nuestros políticos están en estas, diciéndose de todo y queriendo hasta agredirse. Y cuando se les critica, se enojan y se ponen bravos. Así nomás cerramos la semana. Bueno, 6 de la mañana con 57 minutos en Ecuador, 14 con 57 en Qatar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.